Jesucristo comenzó a enseñar en las sinagogas de los judíos. Así empezó su ministerio. Y de una vez, él tuvo que explicar su actitud hacia la ley de Moisés y los profetas. Vamos leyendo Mateo capítulo 5, los versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá y la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, que de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guardare, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Era obvio a todos que la enseñanza de Jesús era diferente de la enseñanza de los escribas y fariseos. Mateo 7:28. Decía repetidas veces, pero yo os digo. Durante su ministerio, los judíos constantemente lo criticaban por no respetar sus tradiciones. Mateo 15:2. Y también por sanar en el día de reposo. Juan 5:16. Estos líderes eran los representantes de la ley y los profetas, por eso algunas personas podían creer que Jesús, al oponerse a ellos, también se oponía a la ley y los profetas. Por eso Jesús aclara este punto. La gente no debería confundir lo que enseñaban y hacían esos líderes con la ley de Moisés y los profetas. Eran dos cosas diferentes. Este texto que acabo de leer bien introduce el resto del capítulo 5. He venido es una expresión muy interesante. ¿De dónde vino Cristo? ¿Dónde estaba antes? Al decir he venido, se refiere a su preexistencia con el Padre. Juan 1, del 1 al 3, Juan 1:14, verso 18. Muy bien, no he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es destruir totalmente, es derrumbar completamente.
derribar, deshacer, desvanecer. Claro está que esta palabra significa destruir en el sentido de derrumbar una pared o casa o un puente. Se usa en Mateo 26, 61. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios. Jesús no vino para destruir la ley y los profetas. Si lo hubiera hecho, ¿cómo habría probado que Él era el Mesías? Buena pregunta. Si Cristo hubiera venido para destruir la ley y los profetas, ¿con qué podría probar que Él era el Mesías? Profetizado en la ley y los profetas. La ley de Moisés era el ayo o guardián para llevar a los judíos a Cristo. Dice Pablo en Gálatas 3:24. Jesús no quería destruir ese ayo. Claro que no. La ley de Moisés contenía figuras, sombras, que claramente apuntaban hacia Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera a los Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si Jesús hubiera destruido la ley, también habría destruido todos estos tipos o figuras que apuntaban hacia Él como el Mesías. Todos los profetas desde Samuel en adelante hablaban de Jesús, como dice Hechos 3:24. De su nacimiento, de su vida, de su reino, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, ascensión y coronación. Si Jesús hubiera venido para abrogar los profetas, habría evitado el cumplimiento de estas profecías. No, eso desde luego no tiene sentido. No tiene sentido. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Llenar, cumplir, completar. Vamos observando bien que no hay contraste en ese texto entre abrogar y perpetuar. Muchísimos maestros religiosos citan este texto para probar que Jesús vino para perpetuar la ley de Moisés. Según esta enseñanza errónea, la ley de Moisés todavía está de vigor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley. Los que usan así este texto tuercen las escrituras, como Pedro dice en 2 de Pedro 3:16. Entonces hay contraste entre abrogar y cumplir. El contraste presentado por Jesús no tiene nada que ver con perpetuar la ley de Moisés. Jesús habla de la certeza del cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando Jesús dijo esto, sabía que iba a cumplir la ley y los profetas. Lo hizo al pie de la letra. Aquí tengo una lista muy larga de textos que indican esto. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. La palabra fin significa propósito. Propósito. El propósito de la ley era hacer justo al hombre, pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La justicia demandada por la ley
se realiza en Cristo. Porque ahora todos, tanto gentiles como judíos, pueden ser justos por medio de Él. Si uno obedece al Evangelio, oye el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, cree en Dios, cree en Cristo. Luego se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo como el Hijo de Dios y es bautizado, sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Entonces es justificado. Y se cumplió la ley en ese sentido. Ahora dice Cristo hasta que pasen el cielo y la tierra. Esta expresión simplemente significa nunca. Nunca. ¿Verdad? La ley y los profetas eran hasta Juan. Y entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Cristo apoya la ley. Él apoya la ley. Él dice que tiene que ser respetada, tiene que ser cumplida. Y que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se debe frustrar ni una parte de la ley. Lo que Jesús dice en Mateo 24:35 es semejante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En estos textos y en otros se afirma que la palabra de Dios, la ley de Moisés, los profetas, los salmos y el Evangelio tiene que cumplirse en todo dicho. También se dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. J significa la letra hebrea Yod y corresponde a la I vocal. Es mucho más pequeña que las otras letras hebreas, tilde, denotando una proyección muy pequeña en la esquina de ciertas letras griegas que las distingue de otras que son redondeadas. Toda la expresión se ha comparado felizmente con el dicho, el punto de una I, ni un palito de una T. Vamos observando que Jesús no repite la palabra profetas en el verso 18. Por lo tanto, es importante recordar que la palabra ley no se limita a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sino que se refiere al completo Antiguo Testamento. Todo el pacto, como una unidad. Frecuentemente la palabra ley se usa en el sentido de Antiguo Testamento. Aquí tengo varios textos. Jesús dice que toda la ley seguirá en vigor hasta cumplirse. Ese es el punto. Eso es el mero punto. Hasta que todo se haya cumplido. Los indoctos e inconstantes tuercen este texto también diciendo que la ley de Moisés seguirá en vigor hasta que pasen el cielo y la tierra. No, Jesús dice hasta cumplirse. Hay que entender que esto no significa entonces que la ley sería abrogada, ni tampoco que
no está diciendo que sería en vigor así al lado del Nuevo Testamento. Tales intérpretes ponen el punto final después de la palabra ley y hacen caso omiso del resto del versículo que dice hasta que todo se haya cumplido. Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y quién no entiende eso? Dicen, ni aún entonces. Ellos enseñan, ¿verdad?, que nunca la conoció. La expresión hasta que no tiene sentido para los falsos maestros. Jesús no dijo que la ley seguiría en vigor hasta que pasen el cielo y la tierra, sino que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo seguirían en vigor la ley y los profetas aún después de ser cumplidos? Todos los tipos y todas las figuras, todas las profecías, el ayo sirvió para llevar a los judíos a Cristo. Después de hacer esto, ¿qué haría? Bueno, habiendo hecho esto, pues terminó su obra, desde luego. Entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, Jesús era amigo fiel de la ley de Moisés, la defendió. Durante el ministerio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaba en vigor, estaba de vigencia la ley de Moisés. Y Jesús enseñaba a los judíos a guardar la ley de Moisés durante ese tiempo de su ministerio personal. Muy importante. Ese punto es muy, pero muy importante. La practicaba él. Y él insistió en que sus discípulos la practicaran. Sermón del Monte no se pone en contraste con la ley de Moisés, sino con lo que fue dicho por los judíos de ese tiempo. Jesús explica en ese sermón, y otra vez en Mateo 19, del 6 al 9, la diferencia entre la ley de él, la ley de Cristo, y la de Moisés, por ejemplo, sobre el divorcio y segundas nupcias. Pero al mismo tiempo explica que debido a la dureza del corazón del pueblo, Moisés permitió el divorcio. Es lo que explica Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Sin embargo, Jesús explica lo que ha sido la voluntad de Dios sobre este asunto desde el principio del mundo, con respecto al matrimonio. Jesús no denunció la ley de Moisés, sino la enseñanza de los escribas y fariseos. Estaba en conflicto continuo con ellos. Él explicaba el verdadero significado de la ley. Ahora, la palabra quebrantar, muy interesante. El quebrantar mandamientos no solo por vía de su infracción, sino debilitando su autoridad o invalidándolos. Mateo 5:19.
La Biblia de las Américas dice anular. Jesús no habla solamente de infringir, sino también de soltar o de liberar de obligación. La palabra quebrantar incluye eso. Los escribas y fariseos quebrantaban, anulaban la ley porque la pervertían, la convertían en una religión de actos externos y la ignoraban y la invalidaban por sus tradiciones. Y Jesús habla con toda fuerza en contra de las tradiciones, las doctrinas de los hombres. Y lo condena con todo vigor. Uno de esos mandamientos muy pequeños. A los líderes religiosos les gustaba clasificar los mandamientos como grandes y pequeños. Pero Jesús les dijo que no deberían quebrantar ni siquiera los que ellos llamaban muy pequeños. Y así enseñe a otros. Es malo quebrantar la ley, pero igualmente malo inducir a otros a que lo hagan. Entonces Jesús dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es decir, no entraréis. Eso equivale a decir que no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 20. Ahora entonces, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, allá está llegando a la conclusión de lo que está enseñando. Los escribas y fariseos no enseñaban ni practicaban lo que Jesús enseña en los versículos del 1 al 12, las bienaventuranzas. Ellos no eran pobres en espíritu, porque en lugar de reconocer sus pecados, que ellos querían justificarse a sí mismos, no poseían esas cualidades de carácter, y desde luego no las enseñaban. Solamente enfatizaban las cosas externas, la purificación externa. Muchos textos, Mateo 15, 2, al capítulo 23, 25 a 28. Pero Jesús enseña la pureza de corazón. Lo enfatiza mucho, la pureza de corazón. La justicia enseñada por Jesús es mayor que la justicia enseñada y practicada por los escribas y fariseos. Por lo tanto, la justicia de los discípulos de Jesús tiene que ser mayor que la justicia de tales líderes entre los judíos. Jesús dice enfáticamente en Mateo 23 que eran hipócritas 7 veces. 7 veces les llama hipócritas, contentos con la justicia de apariencia y pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. La justicia de ellos era la de hablar mucho y hacer poco. Dice Cristo, a todo lo que digan de la ley de Moisés, deberían guardarlo, claro. Deberían guardar la ley de Moisés, no importa quién la enseñe. Guardarlo, hacerlo, mas no hagáis
conforme a las obras de ellos. Ellos no son ejemplo de la obediencia a la ley de Moisés, porque dicen y no hacen. Entonces eran seguidores de la tradición humana. Y esta cosa es lo que Jesús condena fuertemente en Mateo 15, del 1 al 9. Y hermanos y amigos, las iglesias humanas, iglesias que los hombres y mujeres han establecido que no están en la Biblia. Enfatizar que las iglesias establecidas por los hombres y mujeres, la católica, la luterana, la episcopaliana, la adventista, los mormones y testigos y todo eso, no son iglesias bíblicas, no tiene nada que ver con la Biblia, son religiones de los hombres y son puras tradiciones de hombres, leyes de hombres, enseñanzas de hombres. Y la iglesia de Cristo que caiga en el mismo error en algunos casos, desde luego están mal, igual que las iglesias humanas. Bien, descuidaban las cosas importantes, dice Cristo en Mateo 23:23. Diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y otra cosa que Jesús enfatiza es que los escribas y los fariseos no amaban a los pobres. Aunque los escribas y fariseos estaban perdidos, ellos mismos estaban perdidos, no querían que el buen médico, Jesús, les sanara, sino que le condenaban por comer con ellos. Cristo comió con los pecadores para salvarles, y estos fariseos, escribas, lo condenaban fuertemente. Los perdidos están condenando a Jesús por comer con los perdidos. No, pero muy inconsecuentes. Nuestra justicia, hermanos, debe ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos en todas estas cosas, para poder entrar en el reino de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Les invito a repasar, tomar muy en cuenta cada punto, tener mucho cuidado en cuanto a la palabra destruir o cualquier palabra que los hombres usen para enseñar error sobre este asunto de la ley. La ley de Moisés y los profetas no fueron abrogados, fueron cumplidos con todo respeto. El ayo, la ley de Moisés, el tutor, el guardián, los llevó a los judíos sinceros, los llevó a Cristo y ahí terminó. Pablo usa la figura de ser clavado en la cruz en Colosenses 2:14. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en este estudio y espero que le haya sido de mucho provecho.